Buena gente, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la saga de películas de zombies de George Romero, conocido como el padre del zombie moderno. Sus películas pueden tener muchísimas lecturas, tanto políticas como sociales, que muchas veces dependen del espectador y no tanto de él. En su trayectoria dirigió varias películas y, como les decía, en este video vamos a hablar de 6. La primera trilogía compuesta por Night of the Living Dead, Dawn of the Dead y Day of the Dead. La segunda trilogía incluye Land of the Dead, Diary of the Dead y Survival of the Dead. En este video vamos a ir de la peor a la mejor según mi opinión. Y ustedes pueden dejarme en los comentarios el ranking según ustedes sin pelear. Sin más preámbulo, vamos por el video. Sin duda para mí la segunda trilogía, o sea las que son del 2000 para acá, están muy por debajo de las primeras 3. Y la pelea entre cuál es la peor, acá pueden ser dos, que yo creo que está entre Diary of the Dead y Survival of the Dead, que para mí son como las más flojas, pero yo me voy a quedar con Survival. Un grupo de habitantes de una remota isla situada en la costa de Norteamérica descubrirán cómo los muertos se levantarán de sus tumbas en busca de carne humana. La gente de la isla deberá tomar una decisión: acabar con ellos o mantenerlos con vida hasta que encuentren la cura. La sexta y última película de George Romero, por lo que tiene como cierta tristeza, podría decir yo, más que nada con el último plano, que mucha gente la criticó, pero a mí me da pena porque es como lo último que filmó él y para mí está bueno. Esta película está como financiada ya por él mismo, o sea, por su empresa de producción y distribución, y tuvo un presupuesto bastante acotado en comparación de otra que vamos a ver, de $4 millones y solo recaudó 100.000, teniendo en cuenta incluso la venta de DVDs. O sea, esta película fue un fracaso en el sentido comercial. A Romero se le ocurrió la idea, como en vez de que sea una guerra y todo como muy grande, decidió llevarlo como un entorno pequeño, como una isla, y la lectura que se puede llegar a tener es que trata como de pueblos que tienen una diferencia entre sí y que nunca van a poder arreglarse entre ellos o llegar a un acuerdo. Eso en Argentina, por ejemplo, es conocido como la grieta. Romero recordó la película de Big Country de William Wyler como inspiración. Por eso esta película mantiene como cierto tono de western. El problema de esta película para mí es bastante de trama o de guión, ya que no parece ser tan fuerte como las anteriores películas que hizo. Esta más bien parece como un poco vacía, o sea, si ves los hechos que suceden en toda la película, cómo una cosa va llevando a la otra, termina quedando como un poco floja o, como decía, carente como de fuerza, tanto en los personajes como en los objetivos, como en los conflictos que tienen entre ellos. Siento que no es tan ingeniosa como otras que vamos a ver más adelante. Y también sumarle de que no aporta nada nuevo a toda la saga. Ahora vamos a ver cómo cada una va aportando como su avance, como con respecto a los zombies. Pero en esta es como más un refrito de todas las películas anteriores y volviendo a traer una vez más como la misma trama. La aporta un poquito con los pueblerinos, con el western, con eso, va con los isleños, pero no termina siendo mucho, la verdad. El tono de la película es confuso, si bien algunas que vamos a ver son de terror, otras tienen como un poco de sátira, pero en esta parece como un poco de comedia involuntaria, digamos. Los personajes, como decía, no son carismático para nada, ni el viejo protagonista, ni el rival, ni los soldados, que uno se repite del anterior, de Diary, pero es como un personaje que no interesa mucho. Las actuaciones también están como un poco flojas, el guión no tiene ninguna frase contundente, ni frases buenas, ni ingeniosas, digamos, es una película que está ahí, medio pelo. Los efectos en esta película están 100% hechos con CGI, la verdad que están muy truchos, se nota como muchísimo que es computadora, también por el año, por el presupuesto reducido, y terminan siendo como muy chistosos. No sé si fue a propósito sin querer, pero esa fue como la sensación que me dio. Pasemos con la siguiente. The Diary of the Dead. Un grupo de jóvenes estudiantes de cine ruedan una película en un bosque donde descubren que la muerte ha cobrado vida. Montados en una camioneta y sin dejar de filmar ni un solo minuto de lo que les ocurre, recorren las carreteras de Pensilvania con el objetivo de llegar a sus hogares. Pero después de algunos intentos se dan cuenta de que para ellos ya no queda ningún hogar real.
siento que envejeció muy mal. Ese es el problema principal de esta película, que es como fan footage, metraje encontrado, porque en esa época estaba como muy en auge después del proyecto de Blair Witch. En esa época también surgió Actividad Paranormal. Era como en esa época. Y George Romero para mí quiso como subirse como un poco a la ola, pero trayendo su mensaje. El problema de esta película es que el recurso de la cámara en mano se siente muy forzado. O sea, hay momentos en los que literal le están mandando a un amigo enfrente y siguen filmando. O sea, entiendo que sean como estudiantes, busquen su documental, pero tampoco es que van a ser tan ambiciosos, tan irreal. Me hizo acordar a esos comentarios que ponen que hace el que filma que no hace nada. Y el problema también es que la calidad nunca es de cámara en mano. O sea, que estoy seguro de que esas cámaras no filman con esa calidad y con esa como estabilidad de movimiento. O sea, debería verse como que corren o algo así. La verdad, a veces la imagen está re limpia, los movimientos re limpios, el sonido también. O sea, es como un sonido como muy editado, tipo no tiene como ambiente ni nada. Los diálogos se escuchan súper limpios. O sea, se nota que esa cámara no es de la filmación que estamos viendo. Lo que sí me gusta un poco de Vale que la chica dice, bueno, es un video que está editado. Igual me reí en esa parte, que aclara que el video está editado y que por eso tiene música. El guión es muy redundante también, es como que van a un lugar, los atacan, se van, corren a otro lugar, llegan, los atacan, se van a otro. El único que me pareció un buen personaje es Samuel, que siendo de George Romero me imaginaba como más personajes así, digamos. Incluso me dieron ganas de que lo saquen de la granja y se lo lleven y capaz me motiva más a verla. Cuando arrancó me pregunté varias veces si es la película que tenía que ver, porque como apareció con cámara en mano y con esos efectos, tenían como una estética tan diferente que varias veces me tuve que fijar a ver si era la película esta y si estaba dirigida por él. Dentro de la saga esta siento que es como la más rara. Las actuaciones también me parecieron que están muy flojas, o sea, entiendo que como es cámara en mano y con la sensación de realismo, tenían que ser desconocidos, pero mínimamente hubiera elegido actores que hagan bien su papel, porque están como muy forzados, muy sobreactuados. Cuando gritan no es creíble, a veces dan como un poco de gracia. El señor más grande, que es como alcohólico, actúa demasiado mal y todo eso termina como jugando un papel muy importante, la verdad. Esta es la primera entrega también que usa efectos de CGI y la verdad es que están para atrás. Se extrañan mucho los efectos prácticos, pero bueno, son clave de la época también. Sin embargo, algo muy bueno y rescatable que tiene la película, por la cual no está en mi puesto 6 sino en el 5, es porque la crítica que le hace a los medios de comunicación, a la sobrecarga de información, a las redes sociales, a las fake news, termina siendo muy interesante, a pesar de que no está tan oculto como en un subtexto como en las anteriores, sino que es más explícito, sigue teniendo como un papel muy importante. O sea, esta película se hizo como en una época en la que no había tanta masividad de los medios. El 2007 y por ejemplo en Argentina YouTube casi ni se usaba, y por eso esta película es como que se adelanta mucho al mundo actual y eso siento que hace que se rescate un poco ese tema. Pasemos a la siguiente. Land of the Dead. En un mundo devastado, una ciudad fortificada alberga a la élite en un rascacielos. Mientras abajo la gente lucha por sobrevivir, afuera un ejército de muertos se acerca. Adentro reina la anarquía. Un grupo de mercenarios es la última defensa de los vivos. Esta es la primera película de la segunda trilogía. O sea, luego de una década de desinterés por parte de públicos de la temática zombie, porque del 90 a los 2000 casi no hay producciones, y Romero había tardado 20 años en volver. O sea, la última había sido en la década del 80. Pero en el 2000 el interés por los zombies volvió gracias al remake del Amanecer de los Muertos y a 28 días después, entonces Romero quiso aportar su parte. Para esta película tuvo negociaciones con Fox, pero ellos querían que se llame The Night of the Living Dead, o sea, casi que lo fuerzan a que sea un remake, pero él terminó optando por ir con Universal, que le ofreció como mayor libertad en ese tema. Esta es la película con el presupuesto más alto, ya que es entre 15 y 19 millones. La historia principal
principal está bueno, o sea, me gustó porque siento como que se renueva, o sea, mantiene como su huella a pesar de tener como un presupuesto hollywoodense por primera vez, mantiene como su huella de autor, digamos. En esta hay un zombie protagonista que está bueno porque continúa un poco con su antecesora en los que los zombies empezaban a razonar, pero en esta lo que me pareció que está bueno es que el zombie es un líder, o sea, avanza un poquito más que razonar, sino que puede llegar como a guiar un grupo. Los ricos viven en un rascacielos y los pobres abajo, el dinero sigue funcionando, tienen como una especie de kermés con actividades que al principio se me hizo raro, pero está bueno, ¿cierto? Siento que es como medio cyberpunk, medio como Blade Runner, o sea, arma como un universo copado que está bueno. Una pena que no lo haya seguido en las siguientes dos. Pero el problema para mí de esta película es el ritmo. Siento que es una película que no atrapa mucho, o sea, no se entiende bien lo de los mercenarios, lo de los soldados, qué quieren. Uno no termina como por empatizar como los personajes y sentí como que cualquier cosa que les pase no me importaba. Entonces siento que por esa parte no atrapa tanto. Para mí es como un problema más de ritmo. O sea, y siento el arco argumental como de los soldados no termina por ser interesante. O las metas que se ponen es como que mucho no nos satisfacen. O sea, siento que la crítica social salva un poco toda la película y dentro de la nueva trilogía para mí es como la única que zafa. Se nota mucho la calidad que tiene en cuanto a locaciones, movimientos de cámara, el maquillaje de los zombies, también a cargo de Tom Savini que es un cameo, pero se nota como muy bien las texturas, es como una mezcla de efectos prácticos con CGI, hay mucho también ataques de zombies, mordidas, movimientos que están como bien hechos. Las actuaciones no son las mejores, o sea, están bien, a pesar del presupuesto elige a John Leguizamo y Dennis Hopper que son conocidos pero tampoco deben ser tan caros. O sea, siento que esta película es muy popular, para mí esta debe ser de las más conocidas junto con la primera porque la pasan muchísimo en la tele cuando yo era chico, así que probablemente le tengan cariño o nostalgia por eso. Es una buena película, para mí está buena pero no entra dentro del top 3. Pasemos a la siguiente. Dawn of the Dead. La epidemia que hace resucitar a los muertos convertidos en seres ávidos de carne humana se ha extendido llegando al punto en el que varias ciudades han quedado prácticamente desiertas. Los supervivientes deben refugiarse ya que los zombies no dudan en acabar con sus propios familiares. Fue producida con la ayuda de Dario Argento, el maestro del giallo italiano, quien negoció con él como para distribuirla en Europa bajo el nombre de Zombie y la remusicalizó. Lo que la hace para mí como muy especial y también como muy hardcore es que es la continuación directa de La Noche de los Muertos Vivos. Entonces uno se pregunta como qué sucedió como con ese universo, se queda como con la intriga. Entonces acá lo retoman en un momento en el que la epidemia ya avanzó y los medios están como locos, que yo creo que es lo que pasaría tipo en el mundo real. Si pasara algo así, los medios seguirían como a full como con las noticias. Después la redada esa que tienen como en un edificio de latinos, siento que retoma como un poco el tema racial, una posible lectura que se tiene de la 1 y siento que la hace como muy fuerte. Acá, como les decía, los diálogos son brutales, o sea, cuando aparece el cura en el edificio, incluso el personaje del soldado se va a tirar unas frases que están como muy buenas más adelante. Para hacer esta película, Romero pensó tipo cómo resumir la sociedad estadounidense de la época y pensó como en centros comerciales, en compras, en entretenimiento, y cerca de la ciudad donde él estaba habían puesto como el primer centro comercial y él era como amigo de los dueños y le mostraron como que arriba guardaban como todas las reservas del centro comercial. Entonces ahí le cerró la idea de él y dijo como la gente puede vivir arriba con los recursos de abajo, y ahí terminó haciendo la película. Incluso solo podían filmar de 2 a 7, que era mientras el shopping estaba cerrado. Es una película que para mí es muy original, ya que todas las películas actuales siempre de apocalipsis tienen como su pasada como por el supermercado, pero esta fue como una de las primeras en hacerlo. Aparte, la crítica acá al consumismo desmedido, al capitalismo, es como muy brutal porque los zombies tienen como unos recuerdos de lo que hacían en sus vidas y siguen comprando. Incluso se ven como muchos zombies que van como cargando cajas o en las escaleras eléctricas, como bajo la música ambiente del lugar. También el zombie es el monje budista, que es como una referencia a cuando se ven fotos de monjes en lugares que son como más turísticos o como
un poco fuera de lugar, también le aporta como la trama. Eso es lo que siempre hace Romero, como de poner a personajes ingeniosos como zombies. La trama, si bien es como muy entretenida, también es la primera que mezcla como terror con sátira social. Y entretiene, para mí quizás se plancha como un poquito en el medio, pero después al final retoma y está buena, es una película que me gusta mucho. Y también se plantea de nuevo como que los enemigos son los humanos con ese grupo de saqueadores, aunque no es tan incisivo. También Tom Savini se luce en esta película, mejora como los maquillajes, llaman a muchísimos extras y termina siendo una película muy buena y muy entretenida. Y mi top número 2 es Day of the Dead. Los zombies han apoderado el planeta y el número de humanos se reduce a 1 por cada 400.000 muertos vivientes. Un pequeño grupo de personas formado por científicos y militares se refugia en una antigua instalación subterránea del gobierno. Allí intentan contactar sin éxito con otros grupos de supervivientes, mientras los doctores investigan el origen del fenómeno y su posible cura. Para esta película Romero planeaba hacer como algo mucho más grande y épico, pero el presupuesto que le daban era si la película era sin restricción de edad, por lo que él no quería y le terminaron dando un presupuesto más pequeño que derivó en que se haga como en una sola locación. Esta película es mi favorita porque a mí me encantan las películas pesimistas y esta es muy pesimista, nihilista, filosófica, opresiva, apócrifa según las palabras del mismo Romero, y es que es muy angustiante, o sea, uno las ve y termina como con muchísima angustia, ya que no hay solución, no hay esperanza, no hay nada, es como subterránea. Y lo que me gusta es que ya incluso se dan por vencidos con encontrar la cura, como que los muertos no pueden ser curados, entonces lo que intentan hacer es domesticarlos gracias al Dr. Frankenstein y terminan por dar a uno de los personajes más carismáticos para mí, que es Boo. Es un personaje que la verdad yo lo amo, empatizo como mucho con él, es como muy querido para mí, no sé, es un personaje que yo la verdad quiero muchísimo. Y ni hablar del final y del desenlace que tiene el personaje, aparte de ser como el primero que empieza a pensar, a recordar, a usar armas, a saludar. La verdad que es un personaje histórico. De esta película ya hablé en mi video de los zombies de los 80 por si quieren pasar a ver. En comparación de la anterior, que es muy entretenida y colorida, esta es muchísimo más lenta, quizás se aburran, pero la verdad es que Romero lo quiere contar a su manera y esta es la película favorita de él de la trilogía clásica. De nuevo Tom Savini se luce, tiene como unos efectos prácticos que son buenísimos, esta es como muy visceral y yo siento que tiene como los desmembramientos más fuertes de toda la saga, la verdad que se ven súper impresionantes, aunque dudo que se vea así en la vida real, pero tiene como unas escenas muy impactantes con respecto a eso. Lo que plantea esta película, y es muy fuerte, es que es una crítica al poder, un enfrentamiento entre el ejército, los militares contra los científicos, o sea, se cuestiona como temas de moral, temas de poder, de liderazgo, y es así, trata de cómo el poder enloquece a las personas en situaciones de crisis. La verdad que es una película muy buena y súper recomendable si no la vieron. Y mi top 1 indudablemente es The Night of the Living Dead. Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico. Los muertos salen de su tumba y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio donde Bárbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados zombies. Lo que hacía Romero con su equipo era realizar publicidades en el estado de Pittsburgh y se dedicaban como más o menos a eso, pero tuvieron la idea como de hacer una película y la hicieron como medio entre amigos. Cada uno puso $600 y así lograron como filmar una escena, y cuando la editaron consiguieron financiamiento más o menos de $70.000 para hacer esta película. Recuerdo la primera vez que la vi, a pesar de ser del 68, cada cosa que va pasando te va sorprendiendo y es como una película en la que no podés prever qué va a ser lo siguiente que pase. O sea, siento que se te va develando la trama a poco y tiene buenos giros, dando a conocer personajes muy interesantes y confrontaciones entre ellos. Y qué decir, inventó casi todo lo que conocemos en la actualidad. Siento que salió esta película. Que sean caníbales, que se manejen en grupo, que no piensen, que se mueran
con un golpe en la cabeza o con un tiro, que contagien a través de la mordida, que le tengan miedo al fuego. Antes el zombie en las películas era como un esclavo que estaba como a las órdenes de un brujo, pero esta es como la primera vez que ellos son independientes y como que atacan en grupo y son muchos y terminan siendo como un enemigo, un monstruo muy temible por eso, por la cantidad que son. Y principalmente lo que inventó fue que los zombies pasan a ser como algo secundario y lo importante es como la confrontación que tienen entre ellos. George Romero dijo que él lo que quería hacer era que un grupo no pueda llegar a ponerse de acuerdo si van arriba o van abajo, y eso les impide como llegar a una meta. Esa era como la idea principal de él. El tema es que la película tuvo muchísimas lecturas raciales que Romero dijo que no pensó en su momento. Simplemente pusieron al actor como el personaje de Ben porque era el que mejor actuaba y era un amigo de ellos. Incluso en el guión no decía nada sobre las características físicas del personaje, pero terminó causando un gran impacto al tener un protagonista afroamericano, líder, que en un momento le dice yo soy el jefe a otro personaje, y eso terminó como choqueando a la sociedad del momento de Estados Unidos. O sea, fíjense lo que eran todavía para esa época. Y la película se tomó como por muchos movimientos de afroamericanos como una película de visionado obligatorio, supónganle, pero la tomaron como de esa temática, y yo creo que la verdad que si uno lo ve así termina siendo como muy fuerte. Incluso del final no lo puedo contar, pero es muy fuerte, es brutal, sucia, realista, en blanco y negro, que siento que es tan brutal que no logró igualarla en ninguna de las sagas. Para mí esta es como la más cruda de todas, y el problema que tuvo cuando se lanzó fue que por un problema al registrar los derechos pasó de ser de dominio público, se olvidaron de poner como el loguito con la C. Romero cuenta que cuando la terminaron fueron como corriendo a Nueva York en coche para buscar cualquier cine que se las estrenara, y mientras iban viajando escucharon de la noticia del asesinato de Martin Luther King. O sea, imagínense cómo entonces la película sí estaba rodeado de ese contexto sociopolítico. La película terminó recaudando $30 millones, de los cuales ellos 10 que hicieron la película no vieron casi nada. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao.